Los escenarios a los que llega a enfrentarse uno siendo parte de la milicia pueden ser bastante fuertes. Necesitas tener una mentalidad fuerte para llegar a insensibilizarte a cierto tipo de situaciones. Sin embargo, probablemente uno de los que mayor impacto me ha causado no fue uno vivido con el crimen organizado o en algún tiroteo. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. En aquella ocasión me encontraba en la zona de la frontera norte del país. La Sedena estaba siendo capacitada por agentes de la DEA en un operativo para detectar posibles ubicaciones de túneles, ya fuera para que se utilizaran para la delincuencia organizada para trasladar mercancía o personas de manera ilegal a través de las fronteras. Por lo que durante el día solíamos estar en capacitación teórica, mientras que por las noches patrullábamos con los agentes en las diversas zonas denominadas calientes, justo en la frontera. Recuerdo que aquella semana patrullamos por lo menos 5 días y me encontré con diversas situaciones, entre noches tranquilas donde no había movimiento y otras donde hubo reportes de avistamientos de personas caminando por las áreas fronterizas, y algunas noches donde todo parecía que iba a ser tranquilo, pero que de alguna u otra forma, entre avistamientos y falsas alarmas de personas, se ponía algo más intranquilo. Lo curioso fue que alguna de esas noches, mientras patrullaba por uno de los puentes con mayor tránsito peatonal, logré divisar a una persona a unos 30 o 40 metros que estaba viendo directamente hacia mí. Era un hombre de unos 30 años de edad y 1,70 m de altura. Llevaba ropas relativamente ligeras, considerando que en aquella época del año durante la noche se ponían algo frescas. Me pareció algo sospechoso, por lo que procedí a seguir el protocolo llamando su atención de manera verbal. El hombre no pareció inmutarse al principio, por lo que avancé con cautela hacia su ubicación. Cuando estaba a unos 20 metros de llegar a él, volteó a verme directamente a la cara y se rió. No hizo ningún sonido, al mismo tiempo que con un movimiento brusco se daba media vuelta en dirección a la parte baja del puente. Sus movimientos eran tan ágiles que yo aceleré mi aproximación al mismo tiempo que adoptaba la posición de resguardo alzando el arma, pues es bien sabido que en ocasiones suelen emboscar a la patrulla fronteriza para poder ejecutar sus actividades con más calma. El hombre bajó con tal rapidez que no le pude seguir el paso y lo perdí de vista al bajar el puente. Estábamos en un área relativamente cerca a un pequeño arroyo que pasaba por zonas con arbustos, pero también con una gran planicie antes de llegar hacia el muro, por lo que no era tan fácil que se pudiera ocultar. Me mantuve a la expectativa por un rato buscando algún movimiento extraño, pero no lo pude ver, así que volví de nuevo al puesto en la parte alta del puente. Mandé mensajes al resto de los patrullantes para que estuvieran a la expectativa sobre alguna persona con sus características. El resto de la noche ya no lo volví a ver. Al día siguiente me mandaron a un sector de vigilancia distinto y se pasó sin ninguna novedad. Sin embargo, el día después de ese, volví al puente. Cerca de las 2:30 de la madrugada, el clima estaba muy helado. Las ráfagas de viento eran muy intensas, al mismo tiempo que sobre el cielo se posaban unas nubes grises. Parecía que indicarían lluvia. Sin embargo, las ráfagas de viento que llegaban eran solamente frías y secas. No era el típico clima de lluvia. Hasta cierto punto, se me erizaba la piel y algo no me daba buena espina. Por ahí de las 3 de la mañana se escuchó un reporte de movimiento en el área cercana al puente, pero yo no había visto nada en toda la noche, al menos nada irregular en ese momento. Sin embargo, justo después de una gran brisa helada y como por arte de magia lo volví a ver. Era el mismo hombre de hacía unos días antes, completamente de pie parado casi al final del puente a unos 40 o 50 metros, viéndome de manera fija. Nuevamente llevando ropas ligeras como si el frío no le afectara en lo más mínimo.
Esta vez, buscando evitar que huyera, adopté la posición de alerta desde un principio y procedí a llamar su atención gritándole mientras le apuntaba con el arma, diciéndole que no se moviera. El hombre notó mi postura, pero en lugar de obedecer o siquiera exaltarse al verme que se le estaba apuntando con un arma, soltó una carcajada sonora que me heló la sangre y me hizo detenerme por unos 5 o 10 segundos. No sabía si esta vez tendría refuerzos y ellos estuvieran apuntándome igualmente. Aunque ya había estado en ese tipo de situaciones, esta vez la risa del hombre me hizo sentir algo más. Era un temor real, no solo por ser emboscado. Era algo más. Aquel hombre aprovechó los pequeños segundos en que me quedé quieto para darse la vuelta y salir del lugar de nuevo en dirección a los arbustos. De inmediato pedí el apoyo del equipo terrestre para que pudiéramos encontrarlo más rápido. No estaba dispuesto a que nuevamente se escabullera mientras yo estaba vigilando. Esta vez fui más rápido al bajar y vi cuando salía corriendo río abajo. Volví a activar el radio, mientras aceleraba y gritaba al hombre para que se detuviera. Por lo menos para que nos diera una explicación del por qué estaba provocándonos. Pero aquel hombre ni siquiera volteó. Parecía que no le importaba lo que le estaba diciendo. A la distancia pude ver cómo entraba al arroyo y salía del otro lado, en una zona donde había algunos arbustos más grandes. Me imaginé que ese era el lugar donde se había ocultado la última vez, por lo que alenté un poco el paso para estar más alerta de los alrededores, ya que también había más probabilidades de que ahí me pudieran emboscar. Las ráfagas heladas eran cada vez más intermitentes, pero se podían sentir con más intensidad, una más fría que la anterior. Casi no había iluminación en ese lugar, por lo que movía mi linterna mientras apuntaba el arma en busca de algún movimiento. Al llegar a los arbustos donde había dejado de percibir el movimiento, a unos 50 o 60 metros vi un automóvil sedán pequeño con todas sus luces apagadas. Sin embargo, pude notar que una sombra estaba parada justo al lado del vehículo en la puerta del pasajero. Su sombra resaltaba en la oscuridad entre los reflejos de la pintura del auto y mi linterna. Conforme me acerqué, noté que era la misma persona que había estado siguiendo, pues tenía el mismo peinado que el hombre del puente. Confirmé que era él mientras me acercaba. Para ese momento ya había pedido en la radio mucho más apoyo terrestre del que necesitaba, pero quería estar seguro que no se escapara. Me habían respondido que estaban por llegar al lugar y habían empezado a peinar la zona desde la parte del puente. No podría irse sin darnos cuenta. Cuando estaba a unos 30 metros del lugar, noté que la sombra ya no estaba a un lado del vehículo. Asumí que se había agachado, pues no había percibido algún ruido o movimiento en el auto para que pudiera haberse escondido dentro. Mi corazón latía rápidamente y yo me sentía algo intranquilo, tal vez por la emoción de atraparle o probablemente porque me estaba acercando a alguna trampa. Cualquiera que fuera la razón, mi cuerpo me decía que algo estaba ocurriendo. Tomé cobertura en alguna de las rocas que estaban a unos 20 metros del vehículo, gritando nuevamente que alzara las manos, pero no hubo movimiento alguno. Alumbré a todo el vehículo alrededor. No había señales de más personas en el lugar. Mientras estaba alumbrando, pude notar nuevamente su peinado, pero esta vez estaba dentro del automóvil, cosa que me pareció muy extraña, pues en ningún momento pude escuchar que se hubiera abierto la puerta, o siquiera que se hubiera movido algo cercano ahí. Sin embargo, al ver que no había nadie en los alrededores, procedí a acercarme con cautela al vehículo en la parte de atrás para evitar que pudiera escapar por alguna de las puertas. ¡Quieto ahí! ¡Manos arriba!, grité con gran seguridad. Todo seguía con mucha quietud y sin ningún tipo de movimiento dentro del vehículo. La figura del hombre estaba inmóvil, ahora en el asiento del chofer. Mientras apuntaba con mi arma y la linterna iluminando, me acerqué al automóvil para abrir la puerta del chofer. Con un movimiento rápido lo hice, y cuando el haz de luz de la linterna pasó sobre la figura me quedé paralizado, al tiempo que un escalofrío me empezaba a atravesar toda la espina dorsal. Sobre el asiento del chofer yacía inerte la figura del hombre que había visto en el puente, pero estaba diferente. Su piel estaba de color morada y bastante hinchada. El hombre estaba muerto.
Por el estado de evolución cadavérica que tenía el cuerpo, por lo menos habían pasado 4 o 5 días en ese lugar. Supe que era la misma persona que vi en el puente, pues llevaba la misma ropa y el mismo peinado, al mismo tiempo que, a pesar de que tenía una mueca de impresión sobre su rostro y este estaba hinchado, su cara tenía las mismas facciones. No tenía señales de violencia, simplemente una expresión de bastante impresión en su rostro. Por un momento no supe qué pensar. Reaccioné después de unos segundos cuando el apoyo empezó a llegar al lugar. Siguieron peinando la zona, pero no encontraron señales o huellas de que hubiera alguien más ahí cerca del lugar. Hasta hoy en día sigo cuestionándome fuertemente cómo fue que pude verle y seguirlo hasta ese lugar si claramente, cuando abrí la puerta del vehículo, ya tenía bastante tiempo de haber dejado de estar con nosotros. El impacto que sentí no fue de ver el cadáver. Como les digo, eso a veces es hasta rutinario siendo parte de la milicia. Lo extraño había sido que lo pude ver como si hubiera estado vivo. Hasta el momento no me he encontrado en una situación similar a la que viví aquel día, pero sí he pasado por algunas otras cosas que igualmente no encuentro una explicación racional. Probablemente más adelante se las pueda hacer llegar. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante impresionante la situación por la que llegó a pasar este integrante de la milicia mexicana. Y cómo es que no nos podemos explicar que una persona quien nos impresiona con tanta facilidad haya pasado por esto y que abiertamente nos indique que esta situación sí le causó una verdadera impresión. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia o si has vivido alguna similar. En la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, sobre todo en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más contenido en todas nuestras plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta con su debido respeto para nuestros futuros relatos. Le mando un saludo a toda la comunidad de Facebook y YouTube, que son los que mayor actividad tienen. Sin ustedes no podríamos seguir creciendo. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.